Hola, buenos días. En unos minutos vamos a dar inicio a la capacitación del DAE. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación? Muchas gracias. Vamos a comenzar a las 12:05. Vamos a dar unos minutos más para que se puedan conectar. Ya. Buenos días. Antes de comenzar con la capacitación, dar algunas indicaciones que, por ejemplo, todas las preguntas que tengan asociadas, ¿cierto? Poder realizarlas a través del chat de preguntas y respuestas para que al final de la capacitación podamos responder esas preguntas que nos van a ir haciendo. Seguramente hay varias de esas preguntas que se van a responder a medida que vayamos avanzando en la capacitación, pero lo ideal, ¿cierto?, es que las puedan dejar plasmadas ahí si es que no alcanzamos hoy ya durante el tiempo a contestar. Nosotros vamos a seguir contestando durante estos días, ¿cierto? Las preguntas que ustedes nos puedan realizar. Ya, entonces, se ve, ¿cierto? La presentación. Ya. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Hoy día 6 de junio vamos a realizar la primera capacitación de el sistema de desempeño ambiental empresarial, ¿cierto? Que empezó el 1 de junio.
Ya, mi nombre es Montserrat La Rosa, yo estoy a cargo de el sistema de desempeño ambiental empresarial, así que vamos a hacer una capacitación y después vamos a contestar algunas consultas. Lo primero, ¿cierto?, es qué es el desempeño ambiental empresarial, ¿cierto?, más conocido como el DAE, ¿cierto? Primero es un sistema un sistema sectorial que está activo, ¿cierto?, dentro de nuestra ventanilla única. Se reporta, ¿cierto?, en el mes de junio de cada año y los datos son respecto al año corrido. Por ejemplo, año 2024, nosotros vamos a em, reportar la información del año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ingresó un cese de establecimiento ahora en enero del 2024, usted de todas formas tiene que reportar la información del año 2023 porque su empresa o su establecimiento estaba activo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del desempeño ambiental empresarial, cierto? Es capturar, cierto, o recopilar la información relacionada a la gestión de los aspectos ambientales, cierto, que se producen durante el proceso productivo, el proceso de construcción, cierto, etcétera, de un determinado establecimiento. Está compuesto por 3 formularios, ¿cierto? El formulario de establecimiento, el formulario de producción, que habla sobre los productos y los insumos que nosotros utilizamos para ese proceso productivo, y el tercer formulario, que es el de gasto de protección ambiental, ¿ya? Donde nosotros declaramos, ¿cierto?, los gastos operacionales y los gastos de inversión relacionados a al aspecto ambiental que nosotros identificamos. Quienes deben declarar en el desempeño ambiental empresarial, ¿cierto? El total de los establecimientos que está registrado en el registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿cierto? Nosotros, quienes declaran, solo un 18% de los establecimientos que están activos en la BO. ¿Por qué? Porque son aquellos que están a cargo del 86% de las emisiones al aire, ¿cierto? Están a cargo del 98% de los riles que se generan, ¿ya? Están a cargo del 33% de los residuos generados, ¿cierto? Y Montserrat, perdón, de- no se está viendo la presentación, se ve solamente la presentación inicial. ya, Creo que le tienes que poner que se vea completa la pantalla abajo, en la sección de abajo. Solamente se está viendo la slide número 1. ya. Voy a compartir de nuevo entonces porque la tengo en presentación. Déjame, Perfecto. vamos a volver a compartir entonces. Voy a avanzar para simplemente verificar que avancen las slides. Dame un segundo. Sí, ¿Ahí? ¿Avanzó? perfecto. Ahí dice que es el desempeño ambiental. Ya, Estupendo. perfecto. Entonces, vamos a partir de nuevo porque no se veía sin ningún problema. Ya, como les decía entonces, ¿qué es el desempeño ambiental empresarial? ¿Cierto? Es un sistema sectorial que está activo en la ventanilla única del RETC. Este se reporta todos los meses, todos los años en el mes de junio, ¿ya? Y los datos son año corrido. Si este año 2024 nosotros reportamos los datos del año 2023, ¿ya? Como les dije anteriormente, ¿qué quiere decir esto? Que si usted realizó un cese de establecimiento durante el año 2024, usted de todas formas ya tiene que declarar el desempeño ambiental empresarial porque el año 2023 sí estaba activo. ¿Cuál es el objetivo del desempeño ambiental empresarial? ¿Cierto? Es poder recopilar o capturar la información que tiene que ver con la gestión de los aspectos ambientales, ¿cierto?, de una empresa u una organización. Y se compone de 3 formularios: el formulario de establecimiento, el formulario de producción, donde nosotros reportamos los productos y los insumos que utilizamos para ese proceso productivo, y el tercer formulario, que tiene que ver con los gastos de protección ambiental, donde nosotros reportamos, ¿cierto?, los costos operacionales y los costos de inversión asociados a la gestión de esos aspectos ambientales. Quienes deben declarar el DAE, solo el 18% de los establecimientos que está inscrito en la ventanilla única deben declarar el DAE. ¿Por qué? Porque si ese 18% de los establecimientos
son responsables del 86% de las emisiones al aire, del 98% de las emisiones de los riles, ¿cierto? Del 33% de la generación de los residuos y del 59% de los destinos final de esos residuos. ¿Quiénes deben declarar en el desempeño ambiental empresarial? Esta obligación, ¿cierto?, está descrita en la resolución exenta 144 del año 2020 y dice que deben declarar, ¿cierto?, en el sistema DAE aquellas empresas u organizaciones que tengan uno o más establecimientos cuya actividad corresponda a alguna de las categorías industrial internacional uniforme, ¿ya? De acuerdo a este listado que está a continuación, donde ustedes pueden acceder a este listado, ¿cierto?, ingresando al portal de la ventanilla única y en el sistema sectorial DAE ustedes encuentran quiénes son los SIU que están obligados a declarar, ¿ya? En este caso, solo hay una modificación con respecto al año pasado que se integra la letra L, que son las actividades inmobiliarias que también deben realizar su declaración del DAE. ¿Quiénes están eximidos entonces de declarar el DAE? Todos aquellos que no estén en el listado que está publicado en el portal de la ventanilla única, ¿ya? ¿Dónde encuentro este listado oficial? Como les dije, si ustedes ingresan al portal de la ventanilla única y van a los sistemas sectoriales y pinchan el DAE, ¿cierto? Les va a aparecer este recuadro y dice quiénes deben realizar la declaración y les aparece el recuadro que les acabo de mostrar yo también en la presentación. Por lo tanto, ahí ustedes pueden verificar, ¿cierto?, si es que les corresponde o no, de acuerdo al SIU, ¿cierto?, declarar en el sistema de desempeño ambiental empresarial. ¿Cómo puedo verificar desde mi perfil, ¿cierto?, de encargado de establecimiento, cuál es mi SIU en la ventanilla única? Cuando ustedes ingresan al portal con su root y su clave única, ¿cierto? Les aparece el panel de desempeño ambiental y en la administración de los establecimientos dice cambiar SIU. Si usted pincha cambiar SIU, le va a aparecer inmediatamente cuál es el SIU que le corresponde a ese establecimiento. En este caso aparece que es una industria manufacturera que corresponde a la letra C de los SIU y que tiene obligatoriedad de declarar. Por lo tanto, este establecimiento está obligado a declarar el DAE. ¿Qué es un establecimiento principal? ¿Cierto? Como bien dice la resolución exenta 144, es el establecimiento que se ha identificado como casa matriz o establecimiento principal, ¿ya? Y es el representante del resto de los establecimientos de la empresa. Quienes declaran bajo esta condición el DAE, la REP, ¿cierto?, la responsabilidad extendida al productor, y el sistema voluntario de Huella Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa u organización declara el DAE a través de un solo establecimiento y es aquí el establecimiento que está designado como establecimiento principal. Por lo tanto, el encargado del establecimiento principal es quien tiene la responsabilidad de hacer la declaración, ¿ya? Y es decisión de la empresa o de la organización definir cuál es su establecimiento, a cuáles de sus establecimientos le asigna el rol de encargado de establecimiento principal. ¿Por qué se declara a través de un establecimiento principal? Primero porque mejora la calidad, la consistencia y la normalización de los datos, ¿cierto? Tiene un enfoque mucho más centralizado y responsabiliza a un establecimiento las respuestas de todos los establecimientos. Mejora la comunicación, ¿cierto? Porque hay un universo menor de declarantes y evita duplicidad y errores, ¿cierto? Para la revisión de los datos. ¿Cómo se hace la designación del establecimiento principal? Si usted ingresa por primera vez a la ventanilla única y habilita, ¿cierto?, el sistema de desempeño ambiental empresarial, ¿cierto? Ingresa al sistema de la ventanilla única, ¿cierto? Ingresa al encargado de establecimiento con su clave única, selecciona el sistema DAE, ¿cierto? Y debe indicar que representa el establecimiento principal. Y ahí se le confiere el acceso al sistema DAE. Esto es cuando usted no tiene asignado el sistema, ¿ya? Si la organización también tiene varios establecimientos, ¿cierto? Lo mismo. Ingresa el encargado de establecimiento con la clave única, ¿cierto? Va al sistema sectorial DAE e indica que va a ser el establecimiento principal, ¿ya?
¿Cómo designo a un establecimiento como establecimiento principal? ¿Cierto? Si usted ingresa, ¿cierto? A su portal, a su portal de la ventanilla única con su clave, ¿cierto? Única, va a ver, ¿cierto? Cuáles son sus establecimientos y va a ver también cuáles son los sistemas sectoriales que tiene activos. Por lo tanto, si usted ingresa con su establecimiento, va a pinchar y entra al desempeño ambiental empresarial, ¿cierto? Le va a aparecer este mensaje. Ya si es primera vez que ingresa al DAE, si es primera vez que activa el sistema, le va a dar la bienvenida y le va a hacer designar la casa matriz. Si usted quiere que desde ese establecimiento sea el establecimiento principal, usted pincha en yo presento a la casa matriz. ¿Ya? Algunas preguntas que se hacen constantemente con esto: ¿el resto de los establecimientos de la empresa que no son establecimientos principal deben ingresar al sistema DAE? No, porque solamente el encargado del establecimiento principal debe ingresar los datos de todos los establecimientos que por sí le corresponde declarar. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta se hace? ¿El delegado del establecimiento principal puede hacer la declaración del sistema DAE? No, porque como bien dice la resolución 144, es una responsabilidad del encargado de establecimiento principal realizar la declaración del DAE. Entonces, cuando usted ingresa ya al sistema DAE, por ejemplo, si ya ha declarado otras veces, le va a aparecer, ¿cierto? Si usted representa o no representa al establecimiento principal y si su actividad productiva también debe declarar. ¿Qué ocurre, cierto? Si la empresa tiene una actividad productiva que le corresponda al DAE, le va a aparecer un ticket, ¿cierto? Pero si no es el establecimiento principal, aquí le va a aparecer una X, por lo tanto no va a poder seguir avanzando y realizar la declaración. Le tiene que aparecer un ticket en ambos recuadros para que usted pueda avanzar, ¿ya? Si, por ejemplo, usted acá le aparece un ticket porque efectivamente tiene el rol de establecimiento principal, pero le aparece una X en la actividad productiva de la empresa, quiere decir que esa empresa no debe realizar el DAE porque de acuerdo a los SIU que tiene declarados no le corresponde. ¿Qué ocurre? Cuando usted ingresa, entonces, le aparece, si usted es el establecimiento principal y le dice que no, pero en el mensaje de texto que está acá abajo le dice cuál es el ID del establecimiento principal que está asociado a esa empresa. Por lo tanto, usted va a saber inmediatamente qué establecimiento debe hacer la declaración del DAE para dar cumplimiento, ¿cierto?, a la normativa. Lo que les explicaba, ¿cierto? Anteriormente, que si le aparece una X en la actividad productiva, entonces usted está eximido de declarar. Por lo tanto, una vez que yo ya ingreso con mi establecimiento principal y la actividad productiva, ¿cierto?, es la correcta, voy a la declaración y selecciono el periodo. En este caso, tiene que seleccionar el año 2023, ¿ya? Porque 2024 nosotros declaramos la información del año 2023. ¿Qué ocurre en este escenario, cierto? También le aparece el botón de la carga masiva. Si usted tiene más de 10 establecimientos, le va a aparecer el botón de la carga masiva y puede cargar de esa información la información del DAE. Y comienza la declaración, ¿cierto? Y se habilita el primer formulario, que es el formulario de establecimiento. ¿Ya? Hasta el año pasado, nosotros solo consultábamos por por la cantidad de trabajadores, hombres y mujeres que habían en cada uno de los establecimientos. Desde este año se abre la consulta, ¿cierto? Por género y preguntamos por cantidad de hombres, mujeres, transmasculino, transfemeninos y otros, ¿ya? En el caso de que ese establecimiento no tenga esta diferenciación, ¿cierto? Solamente debe ingresar 0 en aquellos, por ejemplo, transmasculino, transfemenino y otros, ¿ya? Pero debe ingresar, ¿cierto? Que hay 0 trabajadores en ese caso. ¿Cómo se completa, cierto? Es el número de trabajadores total que ha desarrollado actividades en el establecimiento, ¿cierto? Durante un mes o 12 meses, ya tengo que contabilizar todos los trabajadores, ¿ya? Y la condición contractual tampoco es relevante, por lo tanto, si son contratos externos también los tengo que considerar, ¿ya? Con esta tabla, entonces, en el fondo, es mucho más sencillo de visualizar cómo tengo que reportar este dato. Entonces, por ejemplo, si en el mes de enero yo tuve 15 hombres, 15 mujeres, 3 trans,
masculino, 0 trans femenino y un otro, ¿cierto? Lo voy ingresando de esta manera, ¿ya? Y en el caso que, por ejemplo, en los otros meses no tenga, ¿cierto? Es 0. Por lo tanto, por mes yo voy a individualizar la cantidad de trabajadores que tuve y lo que voy a declarar es la suma total, ¿cierto? De hombres, de mujeres, de trans masculino, de trans femenino y de otros, ¿ya? Luego que finalizo, ¿cierto? Mi primer formulario de establecimiento, voy al formulario de producción. ¿Qué es lo que me piden en el formulario de producción? De acuerdo a mi SIU, ¿cierto? Que yo tengo establecido, hay un listado precargado de los productos o de los CCP, ¿cierto? Que usted tiene asignados, ¿ya? En el caso que no esté el CCP, usted puede hacer la consulta, puede buscarlo, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que usted tiene que hacer es seleccionar cada uno de los SP, indicar la cantidad, ¿cierto?, que se produce, la unidad y el ingreso por venta de este producto. Ya, como bien les dije, ¿cierto? El listado de los productos está directamente relacionado con el SIU que está declarado, ¿cierto?, en el sistema de la ventanilla única, ¿ya? Y si tiene dudas sobre los ingresos por venta, ¿cierto? Usted puede usar de referencia el formulario 22, ¿cierto?, de la declaración de renta. Entonces, usted indica su CCP, ¿cierto? La cantidad, la unidad, y le pone más. De esa manera queda agregado, ¿ya? Si usted tiene otro CP, va y busca y agrega el otro CCP y completa de la misma forma y agrega el más. Recordar, ¿cierto?, que es importante siempre ir guardando la información que usted reporta, porque el sistema le va indicando el progreso que usted tiene por cada uno de los formularios. Si no tiene el 100% del progreso, ¿cierto?, no le va a permitir pasar al siguiente formulario, ¿ya? ¿Qué pasa si no se despliega el producto, ¿cierto?, que yo tengo que declarar, ¿cierto? Entonces tengo que buscar. Voy al buscador, ¿cierto?, que está aquí mismo en el sistema DAE, ¿cierto? Y usted busca el CCP que le corresponde. Ya también pueden pinchar el link de acá y le va a aparecer cómo puede buscar. Entonces, como para ejemplificar un poco cómo quedaría la sección de productos, ¿cierto? Yo tengo servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de motor, ¿cierto? Que es un SIU que tiene que declarar, ¿ya? Y el producto es servicio de mantención y reparación de vehículos de motor. Indica la cantidad que serían 950, la unidad es unidad, o sea, 950 unidades, y el ingreso por venta que fue de 10 millones de pesos, ¿ya? Entonces, como les dije recién, sería mantenimiento y reparación de, de vehículos de motor, realizó 950 servicios, ¿cierto? Con un ingreso por venta de 10 millones de pesos. Así se leería entonces la información que ustedes nos entregan. Luego que termino, ¿cierto?, la sección de productos, paso a la sección de insumos, ¿ya? Los insumos son tres, ¿cierto? Es agua, es electricidad y es combustible. La información de combustible por lo general viene precargada del sistema rueda siempre y cuando usted entregó la información o reportó la información durante el proceso de declaración del sistema. Si usted la declaró después, el DAE no le va a traer la información desde el rueda, ¿ya? Eso es súper importante. Por lo tanto, si usted va a indicar, ¿cierto?, la cantidad de agua, ¿cierto?, que utilizó, usted selecciona el tipo de insumo, ¿cierto?, porque le puede aparecer agua tratada, agua no tratada, ¿cierto?, etcétera. Tiene que indicar la cantidad y la unidad, ¿ya? Y también apretar el más e indicar cada uno de los tipos de insumos asociados al agua. Luego, ¿cierto? Lo mismo para la electricidad. Aquí, a diferencia del año pasado, ¿cierto? Les aparece externa, ¿cierto? Y antes aparecía solo autogeneración. Ahora indica si es eólica, si es fotovoltaica, si es hidroeléctrica, ¿cierto? U otros. Tienen que ahí también indicar, ¿cierto?, cuál es la cantidad de cada uno, ¿cierto?, si es que les corresponde. Y el combustible, ¿cierto?, como les dije, que viene precargado del RUEA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted tiene agua potable, ¿cierto? Que hay 30 litros de agua potable, ¿cierto? Pero tiene agua salada,
aquí también agrega el más y lo va cargando. Lo mismo, ¿cierto? En el caso de la generación de electricidad y de los combustibles, ¿ya? Si usted, por ejemplo, marca aquí esta X, se le va a borrar la información y la va a tener que volver a cargar, ¿ya? Una vez que tenga toda la información, ¿cierto? Recordar guardar para poder avanzar. Ejemplo de la sección de insumos, ¿cierto? En el caso de los combustibles, ¿cierto? Se declara el uso de combustible para la generación de energía. Entonces, puede ser el combustible utilizado en el proceso de fundición, el combustible utilizado para la caldera, ¿cierto? Y los combustibles utilizados para los equipos electrónicos de respaldo, ¿ya? ¿Qué no declaro en la sección de combustibles? Los insumos como las materias primas, el combustible de vehículos motorizados y el combustible para maquinaria. Luego finalizo, ¿cierto?, mi segundo formulario y da inicio al formulario de gasto de protección ambiental. ¿Cómo se declara? Perdón, el formulario, ¿cierto?, del GPA. Lo primero, ¿cierto?, saber que el gasto en protección ambiental, ¿cierto?, son las actividades, es la cuantificación, perdón, de las actividades que se realizan para la protección del medio ambiente, ¿ya? Se declaran de acuerdo a la clasificación de actividades de protección ambiental, las capas, ¿cierto?, que tienen que ver, como bien dice el nombre, con la protección ambiental y su objetivo principal es la prevención, la reducción y la eliminación de la contaminación, ¿cierto?, y de cualquier otra degradación del medio ambiente, ¿ya? ¿Cuáles son ejemplos de actividades, cierto? El restablecimiento de entornos contaminados, la inversión en tecnología, cierto, destinada al tratamiento o prevención de contaminantes, etcétera, ya sea aire, agua o residuos. Las tecnologías ambientales, ¿cierto? Pueden ser procesos técnicos, instalaciones, métodos, ¿cierto?, cuyo propósito o naturaleza técnica es la protección del medio ambiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser tratamiento de la contaminación o prevención de la contaminación. ¿Cómo puedo identificar, cierto, si tengo gasto en protección ambiental en mi establecimiento? Lo que yo hago, cierto, es identificar cuáles son los aspectos ambientales que se generan en mi establecimiento. Por lo tanto, si yo genero residuos peligrosos, si genero residuos no peligrosos, si genero emisiones al agua, si genero emisiones al aire, cierto, todo eso son aspectos ambientales, ¿ya? Por lo tanto, aquí en el ejemplo, ¿qué es lo que decimos? Que hay una generación de residuos peligrosos. Por lo tanto, me debo preguntar qué acción yo realizo, ¿cierto?, en el establecimiento para gestionar ese aspecto ambiental. Por ejemplo, ¿qué hago yo, ¿cierto?, para gestionar esta generación de residuos peligrosos? Y, por ejemplo, acá se contrata un servicio de transporte y también un servicio de disposición de residuos peligrosos. Ya, por lo tanto, ya dije, ya, esto es lo que yo hago, ¿cierto?, para gestionar mi aspecto ambiental. Y lo tercero, ¿cierto?, es identificar cuánto dinero desembolso en esa gestión. Por ejemplo, gasto 2,5 millones al año en esta gestión, en la contratación del servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos. En el caso, por ejemplo, de la construcción, nosotros podríamos decir que el aspecto ambiental, ¿cierto?, como conversamos recién, era la generación de residuos peligrosos, ¿ya? Entonces, yo dije ya que contrataba un servicio de transporte y disposición para el residuo. Pero además, ¿cierto?, antes de que venga el transporte y se lleve, ¿cierto?, esos residuos peligrosos, lo más probable es que yo los voy a almacenar en alguna parte antes que se los lleven. Entonces ahí yo tengo que identificar cuáles son mis costos operacionales. Y tengo costos operacionales internos, tengo mano de obra y tengo gastos operacionales externos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que habilitar un sector de almacenamiento para los residuos y tengo que dar cumplimiento normativo, ¿cierto? Eso sería un costo operacional interno. Además, tengo que contratar un inspector ambiental. Eso sería mano de obra. Y el costo operacional externo sería la contratación, ¿cierto?, de este servicio de retiro, de transporte y disposición, ¿cierto?, final de este residuo, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo que identificar el monto, ¿cierto?, que gasté en cada uno de estos costos operacionales. Y luego, ¿cierto?, para ir al formulario de la inversión, ¿cierto?, digo lo mismo, mi aspecto ambiental, ¿cierto?, era la generación de residuos peligrosos, ¿cierto?, y
para almacenar, ¿cierto? Yo tuve que comprar contenedores, ¿cierto? Distintos contenedores para cada uno de los residuos peligrosos que generé. Por lo tanto, eso sería una inversión. ¿Cómo se visualiza esto, cierto, en el sistema de desempeño ambiental empresarial? Costos operacionales, ¿cierto? De acuerdo a la clasificación CAPA, entonces si yo tengo generación de emisiones al aire, ¿cierto? Voy, ¿cierto? A la protección del aire y el clima, e identifico todos los costos internos, mano de obra y externos. Lo mismo, si tengo gestión de aguas residuales, lo mismo, ¿cierto? Y si la gestión de residuos, en este caso los residuos peligrosos, ya lo habíamos identificado, entonces tenía em, el almacenamiento, ¿cierto? Eh, el inspector ambiental y la disposición final, ¿cierto? De los residuos, el transporte y la disposición final de los residuos. ¿Ya? Y acá, aquí les hago un zoom, ¿cierto? ¿Cuáles serían todas las actividades de la protección y el aire y el clima? ¿Ya? Si usted, por ejemplo, tiene otros gastos en protección ambiental, también los puede declarar, ¿ya? Como la protección de la recuperación de la tierra y el agua subterránea, la reducción de los ruidos y las vibraciones, la protección de la biodiversidad, protección contra las radiaciones, investigación y desarrollo para la protección del medio ambiente y otras actividades de protección ambiental. Usted también las puede declarar. Acá, por ejemplo, tenemos otra situación, ¿cierto? Por ejemplo, para costos operacionales internos, ¿cierto? Para el sistema de control en Scrubber, ¿cierto? Se realiza tratamiento de emisiones al aire, debo comprar mensualmente un insumo. Para los costos operacionales de mano de obra, ¿cierto? Necesito un empleado destinado, ¿cierto? Para que opere el Scrubber, ¿cierto? Y en operacionales externos, ¿cierto? Un servicio de medición de las emisiones al aire, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Yo tendría que declarar mis costos operacionales. ¿Ya? Acá hay algunos sistemas de monitoreo, ¿cierto? Que se pueden declarar, ¿cierto? Y luego tengo el formulario, ¿cierto? En la capa de inversión, ¿ya? Y que también se declara por capa. En el caso de los residuos peligrosos que habíamos visto, ¿cierto? Era la inversión por la compra de los contenedores, ¿cierto? Para poder almacenar los residuos peligrosos, en el ejemplo que vimos, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esto? Que el desembolso se refiere a la adquisición de equipos de control, monitoreo, modificación de plantas, etcétera. Es la adquisición, ¿cierto? De, perdón, ya, acá también hay algunos sistemas de control, ¿cierto? Para la protección del aire y el clima y para el agua residual, ¿cierto? Que podrían ser declarados en la inversión. Una vez, cierto que usted ya reportó sus gastos en protección ambiental, tanto en costos operacionales como inversión, le va a aparecer un resumen. Le va a indicar cuál es ay, perdón. Le va a indicar cuál es la cantidad de establecimientos que usted declaró, ¿cierto? Y la cantidad de trabajadores totales que están, ¿cierto?, en la empresa. Y le va a aparecer este mensaje también, que dice que se autoriza expresamente que la información reportada en este sistema sea de carácter pública y nominada. Usted tiene que marcar, ¿cierto?, si la autoriza o no. Y luego debe pinchar enviar a la autoridad, ¿ya? Una vez que usted envía la información a la autoridad, nosotros siempre recomendamos, ¿cierto?, que vayan al historial de declaraciones y que vea cuál es el estado que tiene su declaración, ¿ya? Tiene que estar en estado enviado. Si su declaración queda en estado borrador, quiere decir que usted no realizó la declaración, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que cuando ustedes envíen la declaración, revisen efectivamente en el historial de las declaraciones que quedó en el estado enviada. Como les comenté al principio, ¿cierto? También en el historial de declaraciones, si usted tiene más de 10 establecimientos, le va a aparecer el botón de la carga masiva. Ya, por lo tanto, si usted quiere hacerlo de esta manera, ¿cierto? Y cargar en la planilla Excel que se puede descargar, también lo puede hacer. Entonces, usted pincha el botón de la carga masiva, ¿cierto? Y le va a aparecer el formulario de importación, tiene que indicar que es para el año 2023, ¿cierto? Y em, después, cuando tenga listo, ¿cierto? Tiene que cargar, ¿cierto? El archivo.
tiene que cargar el archivo en el mismo sistema, ya no lo puede enviar por el formulario de contacto. El Excel que usted descargó de carga masiva debe ser cargado directamente en el sistema y pincha subir. ¿Dónde encuentro información del DAE en la ventanilla única? Ya, usted al ingresar el portal, ¿cierto? Hoy día existe la caja de herramientas de la ventanilla única donde puede acceder a distintas capacitaciones, tutoriales, los manuales, ¿cierto? De los distintos sistemas sectoriales. La capacitación de hoy, por ejemplo, va a ser guardada y el día de mañana o el día lunes lo más probable es que ya esté visible, ¿cierto? En las capacitaciones. ¿Dónde más puede encontrar información del DAE en la ventanilla única, cierto? En el mismo portal, en los sistemas sectoriales, si usted pincha el DAE, le va a aparecer la misma información. También puede acceder a los manuales, a los videos, etcétera, ¿ya? También puede hacerle consultas, ¿cierto? A nuestro chat de nuestra inteligencia artificial, que también tiene toda la información del DAE que usted requiere para poder realizar su declaración, ¿ya? Y en cuarto lugar, ¿cierto? Tiene el formulario de contacto, ¿cierto? Donde usted tiene que seleccionar el sistema DAE para poder realizar la consulta asociada a ese sistema, ¿ya? La idea es que puedan revisar, ¿cierto? Tanto en la caja de herramientas como en el portal y hacer las consultas a la inteligencia artificial, porque a veces las consultas que tienen están ahí directamente para ser respondidas, ¿ya? Y no tener un formulario de contacto. Entonces ahora voy a dar voy a leer, ¿cierto? Si es que hay algunas consultas en las preguntas y respuestas. Ya, ya. ¿Cómo hacer la suma de los colaboradores si cada mes son los mismos trabajadores? Ejemplo, enero 14, febrero 14. Tiene que sumar todos los meses, po. 14 más 14 más 14 más 14, ¿ya? Y si las ventas del producto de mi empresa varían en función de las compras realizadas por los clientes, ¿cómo debo registrar em, el ingreso? Es que usted está declarando la información del año 2023, por lo tanto usted sabe qué producto se vendió y cuál fue el ingreso de ese producto, por lo tanto tiene que ingresar por producto cuál fue el ingreso. Ya, ¿qué pasa si no puedo colocar unidad? Me sale sin datos y no puedo agregar producto. Ya, eh, me tendrías que indicar en dónde no puedes indicar la unidad, si en los productos directamente o si es en el insumo, porque tendríamos que revisar dónde ese es el problema, porque efectivamente hoy día está todo activo para que ustedes puedan declarar. En el caso que el establecimiento principal haya cerrado, ¿es posible cambio? Sí, siempre y cuando el establecimiento principal, ¿cierto?, haya cerrado sus funciones antes del año 2023, porque si no, igual tienen que declarar. Ahí tiene que enviar un formulario de contacto indicando cuál sería el nuevo ID del establecimiento principal. No. Si una empresa tiene diferentes plantas productivas a lo largo del país, ¿solo declaro el establecimiento principal? Si tengo... No. Usted, a través del establecimiento principal, declara por todos los establecimientos de la empresa que tenga anuncio. A usted le va a aparecer, va a ingresar, si el establecimiento principal, y le van a aparecer todos los establecimientos por los cuales tiene que declarar, ¿ya? Si tengo una de mis plantas que hace poco cambió de razón social, pues antes estaba asociado a otro, lo incluyo dentro de mi establecimiento principal si la modificación como le dije, usted va a ingresar y le va a aparecer, ¿cierto? Si el establecimiento principal, le van a aparecer todos los establecimientos que están asociados a esa empresa que tiene que realizar la declaración. Y ahí está la presentación, está Pepa. Em, producto. Ya, para el caso de establecimiento rubro retail se deben identificar todos los productos. Sí, todos los productos que usted vendió en el fondo y que recibió un ingreso tienen que ser declarados, ¿ya? Sí, también se declaran los residuos no peligrosos y reciclables, ¿ya? Eh,
Ah, las otras preguntas las están haciendo en el chat, ya. Como les indiqué al principio de la capacitación que ojalá todas las preguntas las hagan a través de preguntas y respuestas y no por el chat porque es más sencillo responder en una sola, em, en un solo chat en el fondo, ya. Si tiene preguntas de la administración de la ventanilla única, tiene que dirigirse a directamente haga un formulario de contacto, ¿cierto? Y lo envía a la administración de la ventanilla única o puede revisar los manuales de la ventanilla única también para poder gestionar. O ingresa en la caja de herramientas, ahí también está la información. Por favor, indicar si la masa laboral anual es promedio mensual o es la sumatoria de los 12 meses, como se mostró en la tabla. No, 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 no. No se ha movido. La presentación es grabada y como les dije, va a ser cargada en las capacitaciones que tenemos disponibles en el portal de la ventanilla única. Todas las empresas ya que tengan el SIU de la inmobiliaria, ¿cierto? Tienen que declarar. ¿Cómo elimino un establecimiento que está dentro? No, si están dentro del sistema DAE, ingresó como establecimiento principal, ¿cierto? Le van a aparecer los otros establecimientos de la empresa. Usted tiene que declarar por esos establecimientos también, no lo tiene que eliminar. Ya, si la razón social de algunos establecimientos cambia, se solicitó el cambio, pero aún no registra en el sistema, declaramos bajo la razón social antigua. Le va a aparecer, ¿cierto? Usted va a ingresar perdón, va a ingresar con su ruta y su clave única, ¿cierto? Al sistema, se verá el sistema DAE y le van a aparecer, ¿cierto? Todos los em, establecimientos que tenga que declarar bajo la razón social, ¿ya? Si se declara el año 2023, porque se incorpora el establecimiento ingresado el año 2024, tienen que declarar en cero. Ujú. Acá. ¿Se puede cambiar el establecimiento principal y no perder el histórico de las declaraciones realizadas con el establecimiento principal? Sí, sí se puede modificar, ya tiene que solicitar la modificación y efectivamente usted cuando vaya al historial de las declaraciones va a tener todas las declaraciones siempre y cuando correspondan a una misma razón social, ¿ya? Los trabajadores que no asisten a la instalación se incluyen también, no, sí se incluyen trabajadores subcontratados. ¿Se puede elevar alguna solicitud para realizar las declaraciones hacia atrás, años anteriores al 2023? No, porque hay un periodo para poder declarar, ¿cierto? Año a año, y uno tiene que dar cumplimiento a lo que indica la normativa. ¿Cómo se va a hacer la suma de los trabajadores? Si son la misma cantidad todos los meses, tiene que sumar mes a mes, ¿cierto? Y la totalidad que le da es la que tiene que declarar de acuerdo al cuadro que les indicamos. ¿Qué es el CCP? La clasificación de los productos. Por ejemplo, si usted em, vende el servicio motorizado, ese sería su CCP. Ya, me aparece un solo producto, pero tenemos más de uno. Tiene que ir al buscador de productos, ¿ya? Y teclear, ¿cierto?, cuál sería su producto. Si no le aparece, ¿ya? Ahí tiene que generar un formulario de contacto indicando que este CCP lo buscó en el buscador y que este no aparece. Consulta, referente a la dotación, es el promedio, es la sumatoria total, no es el promedio, sumatoria total.
Me metió a la plataforma, el buscador de CCP no funciona. Vamos a revisar. Ya, vamos a buscar entonces qué es lo que ocurra con los CCP. No puedo agregar unidad. Ya. No está cargado el combustible, consumo de combustible. Ya, no está precargado el consumo de combustible. Si no está precargado el consumo de combustible, entonces usted lo tiene que ingresar manualmente, ¿ya? La capacitación va a ser grabada, sí, está siendo grabada, ¿ya? Y si usted ingresa a la caja de herramientas del portal de la ventanilla única y va a las capacitaciones, la va a encontrar una vez que nosotros la carguemos. A ver. Si información precargada y está mala, se puede cambiar. La información viene directamente del RUEA, por lo tanto, se va a cargar lo que usted declaró en el RUEA. Si usted declaró mal en el RUEA, no puede hacer la modificación en el DAE. Eh, ese monto es aproximado. Ya, en el caso de los proyectos que se ejecutaron durante el periodo 2023, pero se facturaron en el 24, se considera, sí, declare, sí, considérelo. Sí, va a quedar disponible la capacitación y recordar que también el día 18 de junio vamos a tener otra capacitación. En las otras actividades de protección ambiental se consideran capacitaciones, creo que la de investigación. ¿Mm? Tengo dos establecimientos con dos sociedades distintas. Ya, usted tiene que ingresar, son independientes, si son sociedades distintas, tienen roles distintos, por lo tanto tiene que ingresar a cada una por particular para poder realizar el DAE de cada una de ellas, ¿ya? Identificar si el SIU de esos establecimientos que están asociados a los distintos sistemas sectoriales les corresponde declarar el DAE. Tienen que ingresar para descargar la plantilla de la carga masiva, tiene que ingresar al DAE y la descarga. Donde se descarga la plantilla de la carga masiva cuando usted ingresa al DAE, ¿cierto? Y va al historial de las declaraciones, le aparece la carga masiva como mostramos en la presentación. Hola, respecto a la actividad inmobiliaria que se incluye en el DAE de diseño, ¿cómo aplicará considerando que generalmente la empresa inmobiliaria es la dueña del proyecto, pero es una empresa constructora externa la que construye y ejecuta las obras? Bueno, ¿quién es el encargado del establecimiento de la ventanilla única, la constructora o la inmobiliaria?
Quien esté a cargo del establecimiento en la ventanilla única es quien te debe declarar. No se puede declarar el DAE retroactivo de años anteriores. Quienes deben de realizar la declaración, como bien dijimos al inicio de la capacitación, todos aquellos establecimientos que cumplan con los SIU que están publicados en la página de la ventanilla única. Con respecto al formulario de contacto, efectivamente nosotros sí contestamos, pero tenemos 3 portales más o 3 accesos a información donde ustedes pueden buscar lo que están necesitando. Por lo tanto, la idea es que puedan buscar tanto en los manuales como en las capacitaciones, ¿cierto? La información requerida. El periodo de declaración 2023 inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de junio. Se declara solo durante el mes de junio. Me parece que ya contestamos la mayoría de las consultas. Ya. Entonces nosotros vamos a revisar qué es lo que ocurre con el buscador de los CCP, ¿ya? Y vamos a ver cuál sería la incidencia que está asociado a ese problema, ¿ya? Ya contestamos todas las otras preguntas con respecto a los trabajadores, ¿cierto? Va a quedar, les recuerdo que la capacitación, ¿cierto? Fue grabada y que va a ser subida al portal de la ventanilla única para que la puedan revisar y que vamos a tener una próxima capacitación el 18 de junio a las 11 de la mañana por si aún tienen dudas asociadas. Con respecto a los gastos de protección ambiental, ¿cierto? Como bien les dije, tienen que identificar cuál es el aspecto ambiental, ¿cierto? Y ver cómo gestionan ese aspecto, qué tipo de cosas realizan, ¿cierto? ¿Qué actividades realizan para poder gestionar ese aspecto ambiental? ¿Ya? Por lo tanto, ahí usted tiene que definir, ¿cierto? Cuáles serían sus gastos. Ya, si no se hizo el ROEA, primero se regulariza y luego el DAE, o sea, no tiene que ingresar la información del ROEA, pero no se le va a precargar en el DAE, ya tiene que ingresarla de manera manual, ya, y si no realizó el ROEA, tiene ahí también un incumplimiento normativo. Ya, ahí respondimos gran parte de las preguntas. Entonces vamos a dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Como les comentamos, ¿cierto? Se va a volver a realizar una capacitación el día 18 de junio. Esta capacitación quedó grabada y va a ser cargada en el portal de la ventanilla única. Ya, ahí van a poder revisar el cuadro donde se establece cómo se declaran, ¿cierto? Los trabajadores. Recordar que es la sumatoria de los trabajadores que trabajan mes a mes dentro del establecimiento y se suman, ¿ya? Al ingresar a las declaraciones en el DAE no aparece, no, porque para la carga masiva tiene que ir al historial de declaraciones, ¿ya? Ahí está la planilla de la carga masiva. Listo. Ok, muchas gracias por su participación. Que estén muy bien.